Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa con Magali Hernández desde aquí. Magali, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Auditorio? Buenas tardes. Hoy nos vas a hablar sobre cómo se pasa de pareja a roomie, a ser únicamente compañeros de cuarto de casa. Cuéntanos, Magali. En este tema que también muy malamente, muy malamente, se ha puesto como que tan en tendencia, que digo, evidentemente es algo que siempre ha existido, ¿no? Solo como ahora la psicología moderna, pues para todo le da terminologías, bueno, pues ahora ya este tipo de conflictos que siempre han existido, de pronto en un matrimonio, cuando las cosas dejan de funcionar, pues ya le dimos el término de roomie o compañero de habitación, de cuarto, de casa, de whatever you want, como le quieras llamar. Y es que no es lo mismo ser una pareja que juega a la casita que tener una casita y jugar a ser pareja. En el momento en el que ya algo pasa por ahí, se rompe la magia, se rompe el encanto, y muchas personas por ahí podrán decir, bueno, es que lo primero en acabarse es la llama de la pasión. Yo diría que eso es, digamos, como que ya de las últimas cosas. Siempre hay un preámbulo de todo esto. Ya la llama de la pasión, bueno, pues ya es como que, digamos, de las últimas partes. Empezamos, bueno, por esta cuestión en una pareja, como bien su nombre lo dice, bueno, pues es pareja, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, evidentemente, nunca vamos a estar en la misma situación. Hay que recordar que cada pareja, bueno, tiene sus procesos y nuestros procesos diarios, bueno, pues no son lineales. De pronto una parte puede estar así, de pronto la otra parte puede estar abajo. Pero ¿cuál es esta cuestión? Bueno, que la parte que esté arriba, cuando vea que la parte de abajo se queda abajo, bueno, pues la tiene que jalar y viceversa para poder formar este equilibrio, esta simbiosis que debe existir en la pareja. No todo el tiempo vamos a tener momentos buenos, no todo el tiempo vamos a estar en santa paz. Evidentemente vamos a tener conflictos y que es un tema que en otro programa vamos a tratar puntualmente, cómo aprender a discutir de la manera correcta, porque el problema no es discutir, el problema no es tener conversaciones incómodas, el problema es que no sabemos discutir, nadie nos enseña a discutir. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pues que gestionamos desde donde nosotros sabemos, desde donde nosotros conocemos, desde nuestra crianza incluso, ¿sabes? Cómo vimos, cómo crecimos y cómo escuchamos ver a nuestros padres gestionar sus problemas. Bueno, pues entonces este es nuestro, digamos, nuestro mayor aprendizaje. Y a eso, bueno, pues le agregamos nuestro círculo más cercano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no tenemos unos buenos cimientos en casa y de pronto nuestro círculo cercano, bueno, pues no son como que las personas más adecuadas ni para darnos consejos, porque evidentemente sus vidas no son las mejores, pues no tenemos ni para dónde. Y si aparte de todo eres de estas personas que a mí se me hace verdaderamente, y perdón si se enojan, si se ofenden, pero se me hace de los actos más ignorantes y retrógradas que existen hoy en día, que las personas que no acudan con terapeutas, pero con coaches, pero con psicólogos, pero con psiquiatras, pero con quien sea, caramba, un gurú, quien se te dé la gana, ¿no? Cuando sientes que tu vida no está como en sintonía, bueno, es más, no quieres acudir porque te da pena, te da vergüenza llegar y externar tus temas. Y hay un montón de terapias en línea. Ni siquiera tienes que tener a la persona enfrente, ¿sabes? Para procesar todo esto. Pero de que lo tienes que hacer, porque esas personas que dicen, pues es que yo así soy, así me voy a quedar, así que me voy a morir, híjole, pues creo que ya esos tiempos de la revolución, Jorge Auditorio, ya pasaron. Y bueno, en base a toda esta situación, hay ciertos puntos que a nosotros, dentro de lo que es la psicología, nos pueden, digamos, como que dar estas señales, estas alertas de que evidentemente esta pareja, pues, ¿qué crees? Está dejando de ser pareja. Punto número 1, cada uno duerme de su lado de la cama y casi no hay contacto físico. ¿Te acuerdas cuando recién casado, recién te juntaste con esta, pues dormían de cucharita y se abrazaban? Y, pues ahora, ¿qué crees? Espalda con espalda. Y eso si bien te va, ¿eh? Porque si no, conozco parejas que hasta almohadas se ponen en medio. O sea, no te quiero tener cerca, pero ni de por asombro. La segunda, las conversaciones. Las conversaciones se basan, perdón, auditorio, en cuestiones como de lo que pasa en nuestro día a día, ¿no? Que son en base a cuentas, pero en base a comidas, pero en base a pendientes de la casa, pero en base a hijos, si es que existen dentro de este vínculo, en base a todo, menos
a tu pareja, menos a ese hombre y a esa mujer que al final del camino, antes de ser esposos, antes de ser papá, antes de ser mamá, antes de ser pareja, son hombre y mujer. Y esa conversación deja de existir. Tercero, pasan tiempo juntos, pero cada uno pendiente de sus cosas. ¿Cuántas parejas, Jorge, auditorio? Ustedes vayan y siéntense un domingo, que es como el día familiar, en un restaurante. ¿Cómo ven esas familias? Ya sea de que sean de papá, mamá, 2 hijos, 3 hijos, 1 hijo, como sea que sean. Llegan todos, se sientan, corte B, llega el mesero, piden. Corte C, cada quien pegado a su celular. Y me ha tocado verlo y pues me tocó vivirlo, digo, también fue. Perdón. Los besos, abrazos y caricias son escasos o son más como una muestra de cariño fraterno, que de esa parte ya saben, pero de la pasión, pero es que me encanta este hombre, me encanta esta mujer. Bueno, evidentemente esta conexión ya no existe. Siguiente, se sienten solos aún estando juntos. Híjole, creo que esta es la parte más dolorosa y yo que bueno, yo ya fui roomie en algún momento antes de mi separación y antes de, bueno, de tomar la decisión del divorcio. Yo durante muchos años fui roomie del papá de mis hijos. Afortunadamente creo que fuimos buenos roomies, nunca hubo gritos, sombrerazos ni nada más allá de, pero bueno, al final la brecha se iba abriendo, ¿no? Y esta parte en la que estás acompañado, sí, pero es como tener un mueble, un bulto a un lado, porque la soledad la llevas. Y no nada más es una parte, son ambas partes. Tanto el hombre se siente solo como la mujer también se siente sola. No hay, obviamente, lo que ya habíamos dicho, no hay atracción, no hay deseo. Y bueno, ya después viene toda esta parte en la que prevalece la intolerancia, prevalecen los malos modos, las faltas de respeto. Si ustedes me preguntaran hoy en día, oye Magali, ¿tú crees que se puede? Todo es salvable siempre y cuando quieran hacerlo ambas partes, porque es como cuando tú multiplicas la tabla del cero, ¿no? 5 por 0, pues es igual a 0, 86 por 0 es igual a 0, y 1000 por 0 va a ser igual a 0. Mientras una parte sea la que tenga toda la buena intención del mundo de dar, de hacer, para que eso, pues si la otra parte sigue en ceros, esto nunca va a pasar, ¿eh? Y la otra parte también por la que vuelve muy complicado que esto pudiera resurgir es que en el momento en el que ocurre esta separación de pareja y que se convierten en compañeros, bueno, evidentemente, ¿qué es lo que se hace? Pues se abre una brecha. En esta brecha, pues no queda vacía, porque si quedara vacía, bueno, es cuando en ese momento tú tomas la decisión de la separación o del divorcio. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de temas? Que esa brecha, ese hueco, hagan de cuenta que ustedes lo van llenando, pero en lugar de llenarlo de buenas cosas, de buenos recuerdos, pero sí de amor, pero sí de confianza, de compañerismo, de complicidad, lo vas llenando de reclamos, de ofensas, de malos tratos, evidentemente de muy malos recuerdos, y eso lo vas llenando de tal manera que queda un parejo. Entonces, por eso sucede que tú empiezas a vivir como roomie con la otra persona. Ya llenaste ese hueco que fue con lo que te separó y lo que te hizo convertirte en compañero y ya no en pareja. ¿Pero de qué lo llenaste? ¿Qué tendrías que hacer para que eso volviera a funcionar? Bueno, pues tienes que limpiar el hueco, sacar la basura. Y es muy complicado, personas, porque hay basura que sí puedes sacar con trabajo, con esfuerzo, con 1,000,000 de herramientas, sí lo puedes hacer. Pero hay otra basura que ya es imposible de sacar porque ya caló tan hondo que ya por más que tú quieras limpiar, es como ese trastecito que de pronto no sé si les ha pasado, ¿no? Esos trastes en plástico sobre todo ocurre mucho. Que ustedes hacen un guisado que lleva como mucho adobo, el trastecito por más que lo pongas, pero sí en agua con cloro, que si lo pongas a hervir, pues queda la manchita. Bueno, lo mismo sucede. Por más que tú hagas y tú hagas, va a quedar eso ahí. Y sobre todo esto pasa más en mujeres, y también ya lo hemos hablado, Jorge Auditorio, en otros programas, que el hombre de pronto, bueno, puede estar poniendo de su parte para que esto funcione, y nosotras como mujeres sí tenemos como que esta parte del archivo que no olvidamos, y entonces, pero es que te acuerdas lo que me hiciste en el 2016, pero cuando estábamos en pandemia tú, y es muy complicado.
vuelvo y repito, si me preguntan, oye, ¿se puede rescatar todavía una relación así? Sí, claro. Todo en esta vida se puede, siempre y cuando ambas partes quieran trabajar. Pero también hay que entender que hay cuestiones que ya son insanas, que ya no hay forma de rescatar. Y sobre todo, bueno, cuando hay hijos de por medio, terminamos haciendo a nuestros hijos víctimas de esta mala relación que ya formamos entre parejas. Y bueno, punto uno, nos los llevamos entre las patas, pero punto dos, y el más importante, ¿qué le estás enseñando a tus hijos, no? ¿Cómo pretendes que tus hijos el día de mañana formen una pareja estable, formen una familia estable, cuando lo que están viviendo en su casa, evidentemente, bueno, pues es un tema disfuncional entre su papá y su mamá? Muchas veces, y no muchas, todas las veces, si ustedes hacen una pregunta sincera y brutalmente honesta a sus hijos, sus papás van a preferir tener a papá y a mamá sanos y felices separados, a estar literalmente teniendo hijos que vivan, como en esa película, ¿la recuerdan? La Guerra de los Roses, Jorge. Sí, claro, sí, te estoy escuchando, Magali. Por cuestiones de tiempo, creo que podemos todavía rematarlo para el siguiente programa, la siguiente sección. Yo nada más me quedo con esto que dices, sí es salvable, siempre hay que buscar lo que sea salvable, y me quedo también al 100% con lo que dices, no hay que ser ignorantes, hay que acercarse a profesionales, y de plano no ves por dónde está la luz y no sabes ni por dónde entrarle, ve con un profesional, llámese psicólogo, psicoanalista, psiquiatra, psicoterapeuta, coach de vida, coach espiritual, guía espiritual, en la guía que quieran, pero busquen ayuda profesional para que puedan salir adelante. Magali, como siempre, muy buenos temas. Vamos a seguir platicando pues de esto y otras cosas la próxima semana. Claro que sí, Jorge Auditorio, excelente tarde de martes para todos. Igualmente, muchas gracias a Magali Hernández desde aquí. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Mañana vamos a estar con más Conexión B Análisis, entrevista aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.